Hola comunidad de primeros auxilios para mascotas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos vamos a hablar sobre una de las emergencias más graves y habituales en gatos, las caídas de altura, lo que conocemos como el síndrome del gato paracaidista. Y aunque el nombre pueda resultar raro o incluso divertido, es una de las situaciones de emergencia que más preocupa tanto a veterinarios como a propietarios. A lo largo del vídeo de hoy vamos a ver todas las causas que pueden provocar una caída de nivel en gatos. Veremos todos los síntomas asociados a una caída de nivel por parte de un gato. Analizaremos y veremos todo lo que podemos hacer hasta recibir asistencia veterinaria, todo lo que en ningún caso haremos y, por último y más importante, cómo podemos prevenir y evitar las caídas de nuestros amigos felinos desde las alturas. Si estáis interesados, ¡vamos a ello! Antes de empezar tenemos que tener claro qué es un politraumatismo. Un politraumatismo es una asociación de lesiones múltiples y traumas provocados en un mismo accidente que pueden poner en riesgo la vida del animal, incluso provocar su muerte. Esta muerte puede ser inmediata debido a las hemorragias internas, a las lesiones cerebrales o a las obstrucciones de las vías respiratorias, o incluso puede ser posterior debido a los distintos efectos provocados por las lesiones. Las dos emergencias por politraumatismo más habituales en medicina veterinaria son los accidentes de tráfico o atropellos y las caídas de nivel. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las caídas de nivel, lo que hemos denominado el síndrome del gato paracaidista, porque generalmente, a diferencia de otras emergencias, es mucho más habitual en gatos que en perros. Y además vamos a ver que tienen estos gatos un perfil muy concreto. A estas alturas, todos los que tenéis un gato en casa y los que no lo tenéis también, ya sabéis que estos animales suelen ser muy curiosos, tienen una conducta exploratoria y aventurera que a veces les puede llevar a exponerse a ciertos riesgos, especialmente cuando estamos hablando de alturas. Por eso es importante saber cuáles son las principales causas que pueden provocar una caída de altura de un gato. Bien, como os podéis imaginar, la principal causa es el propio carácter exploratorio del animal. El hecho de que un animal esté en altura, en un lugar estrecho, como un balcón o una terraza, caminando, y pase un pájaro o un insecto e intente cazarlo, puede hacerle precipitar al vacío. Otra de las causas de caída suele ser los errores de cálculo. A veces un gato joven, menos experimentado, o incluso gatos más mayores, pueden calcular más en los saltos o en este caso los movimientos y precipitarse al vacío. Otra de las causas es el comportamiento sexual de los machos. Cuando los machos llegan a la pubertad o cuando hay hembras en celo en el vecindario, los machos no castrados pueden ponerse más nerviosos o aumentar su conducta exploratoria para buscar a esas hembras en celo. Y por último, nuestros despistes como propietarios, dejándonos ventanas o terrazas abiertas, pueden facilitar o favorecer este tipo de accidentes. Y aunque cualquier gato está expuesto a una caída de altura, generalmente en urgencias veterinarias solemos ver un gato con el mismo perfil, que suele cumplir tres características. Suele ser un gato de menos de 2 años, un gato macho y además suele ser un gato no castrado. Esto no significa que cualquier gato que no esté en este perfil esté exento de una caída de altura. Por ello, todas las recomendaciones que veamos al final del vídeo son aplicables a cualquier tipo de gato, independientemente de la edad y del sexo. Como ya sabéis, los gatos tienen un sentido del equilibrio muy desarrollado. Esto les permite, ante una caída, rotar el cuerpo para posicionar sus 4 extremidades amortiguando el golpe. Aunque pueda resultar curioso, al gato le resulta más fácil acomodar el cuerpo para posicionarse ante la caída cuando la altura es de más de 3 metros. Por debajo de 3 metros el giro puede resultar un poco más complejo y a veces puede incluso favorecer las lesiones. Ya hemos visto que los 3 metros es la altura óptima para que el gato pueda acomodar el cuerpo en la caída, y a partir ya de los 7 metros el desenlace de la caída puede depender de muchos factores, desde los toldos, tendederos, vegetación a su paso cuando cae el animal. Todos estos factores pueden amortiguar el golpe y favorecer que incluso alturas más elevadas no tengan un desenlace fatal. La altura tiene un límite, generalmente a partir de un 5.º piso
la probabilidad de que el animal sobreviva a una caída es mucho menor, aunque en situaciones de emergencia veterinaria hemos visto animales caer desde alturas mayores del quinto piso que han sobrevivido, pero bueno, suele ser mucho más complicado. El siguiente punto que vamos a tratar a continuación son los signos y síntomas asociados a una caída con politraumatismo en gatos. Como os podéis imaginar, uno de los principales signos que veremos en un gato que se ha precipitado al vacío será nerviosismo, estrés y desorientación. El gato que ha caído podrá mostrar signos externos de lesiones. Podremos ver hemorragias nasales, hemorragias en los oídos o incluso fracturas abiertas y hematomas. Es muy frecuente encontrar un animal inmovilizado o que si se desplaza lo haga con cojeras o con dificultades para moverse. Dentro de las lesiones más habituales por caída de altura en un gato encontramos las fracturas. Estas fracturas se pueden localizar principalmente en las extremidades anteriores y posteriores, en la pelvis, debido al impacto que se produce en la cadera ante esa caída, y por último en la mandíbula. Cuando el animal flexiona o amortigua con las extremidades ese impacto de la caída, generalmente la mandíbula contacta con el suelo provocando una fractura en toda la región mandibular. Por lo tanto, este tipo de fracturas son muy frecuentes en caídas. Otra lesión habitual, sobre todo cuando el animal tiene la vejiga llena durante el impacto, es la rotura de la vejiga. Si hay una hemorragia interna provocada por el impacto de la caída, por rotura de algún órgano, es muy frecuente que veamos un animal con las mucosas pálidas, de color blanquecino y con el pulso débil. En casos más graves podemos ver un colapso circulatorio y un animal en estado de shock o coma. Por ello es de vital importancia que ante cualquier caída de altura en un gato acudamos de forma inmediata al centro veterinario. La siguiente pregunta que nos vamos a plantear es ¿cómo actuar antes de recibir la asistencia veterinaria ante una caída de un gato desde una ventana o un balcón? Bien, lo más importante y prioritario va a ser mantener la calma. Sangre fría, porque de eso va a depender una correcta actuación. Será de vital importancia garantizar tanto la seguridad del animal accidentado como la nuestra. Por ello puede resultar muy útil señalizar el lugar del accidente para evitar que vehículos que estén circulando por la zona u otros peatones puedan asustar al gato o incluso atropellarlo. Es importante llamar al centro veterinario. ¿Para qué? Para que preparen el material necesario para actuar ante la urgencia y para que nos den las recomendaciones necesarias en caso de duda ante este tipo de actuación. Para capturar y transportar a un animal accidentado que ha podido tener fracturas, hemorragias internas, dificultades respiratorias severas, es importante que capturemos al animal en un entorno que garantice su estabilidad y una movilidad mínima dentro de nuestras posibilidades. Por ello creemos que el transportín es la herramienta ideal para movilizar a un animal accidentado. El transportín va a permitir una contención idónea y va a limitar la movilidad del animal sin generarle mucho estrés. En el caso de que no podamos acceder a un transportín, podemos emplear una manta, una toalla o un abrigo utilizado por dos personas para minimizar los movimientos del animal. Tened presente que el animal posiblemente tenga una fractura, por lo tanto lo tenemos que mover como si fuese un bloque, minimizando los movimientos de la columna y tratando de reducir al mínimo cualquier tipo de movimiento que no sea necesario. Una vez que tenemos al animal inmovilizado, ya sea con mantas, toallas o en el propio transportín, es importante asegurarnos que el animal tiene frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Tenemos que asegurarnos que el animal está respirando. En el caso de que no fuese así, tendremos que pasar a la reanimación cardiopulmonar mientras nos dirigimos al centro veterinario. Si no sabéis la técnica de reanimación cardiopulmonar en gatos, podéis consultar el vídeo de RCP en el siguiente enlace. Una vez que hemos verificado que el animal respira, el siguiente paso será realizar una evaluación inicial rápida. Esta será una evaluación visual que nos permitirá comprobar si el animal tiene alguna fractura en extremidades o en mandíbula, si tiene alguna hemorragia externa o algún hematoma evidente. Si hay alguna fractura abierta en alguna extremidad, procuraremos minimizar el movimiento en esa región cubriéndolo con una toalla o con una camiseta, y si hay una hemorragia externa trataremos de hacer presión sobre la hemorragia mientras acudimos al centro veterinario. Tened presente que lo más importante será acudir lo antes posible a nuestra clínica veterinaria para asegurarnos que el animal se estabiliza lo antes posible.
El siguiente punto clave será qué no haremos en ningún caso ante un animal politraumatizado por caída. Lo más importante y lo principal, nunca, bajo ninguna circunstancia, trataremos de capturar a un animal politraumatizado en una caída sin tener algún tipo de medio de contención, ya sea una toalla, una manta o un transportín. Tratar de capturar a un animal nervioso con lesiones puede provocar que tengamos dos emergencias, la del gato y la nuestra. Así que siempre actuaremos con una cierta previsión, con los medios de contención adecuado. Esto es fácil de conseguir, una toalla, una manta, una chaqueta pueden permitirnos cubrir al animal y acudir al centro veterinario, pero nunca lo podremos hacer sin ningún tipo de medio que nos permita transportarlo con cierta seguridad. Otro de los puntos clave en una caída con politraumatismo es dar o suministrar cualquier tipo de alimento, bebida o medicamento a un animal. Cualquier animal politraumatizado puede tener una hemorragia interna, una rotura de cualquier órgano, fracturas, lesiones. En ningún caso administraremos ningún tipo de medicamento, no administraremos agua y no administraremos alimentos. Una de las cosas que no haremos ante un politraumatismo por caídas en gatos es asustarlos. En ningún caso nos podemos asustar y debemos actuar con determinación, porque la vida del animal va a depender de nosotros. Hay que actuar con rapidez y sin miedo. Y por fin vamos al punto más importante del vídeo de hoy, la prevención. Como ya sabéis, más vale prevenir que curar, y en una situación de caída de altura en un gato esto se hace fundamental. Las caídas con politraumatismo en gatos se pueden prevenir, y para ello no hay nada más sencillo que acondicionar el domicilio o la vivienda del animal para evitar este tipo de caídas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, en el mercado existen multitud de herramientas y sistemas de protección para evitar la caída a través de una ventana, terraza o balcón. Contamos generalmente con dos tipos: el tipo mosquitera, que se suele adaptar a las ventanas, a los marcos de las ventanas, y el tipo malla o red, que se suelen adaptar a terrazas, balcones u espacios más amplios. Generalmente este tipo de dispositivos suelen estar homologados y muchas veces la propia empresa los instala. Tener en cuenta que este tipo de dispositivos debe ser lo más seguro y lo más eficiente posible, por ello recomendamos invertir un poco más para garantizar la seguridad de nuestro amigo. Tened en cuenta que un gato que se ha precipitado por una ventana sin identificar puede complicar mucho la localización de los propietarios. De esta manera se hace fundamental que cualquier gato esté identificado, salga o no salga de casa, viaje o no viaje. Si tienes un gato macho que suele irse de excursión de picos pardos para buscar hembras en celo, se hace fundamental la castración. La castración reduce drásticamente los comportamientos exploratorios en busca de hembras en celo. Por último, tened en cuenta que este tipo de accidentes se puede minimizar si el gato no tiene acceso a una ventana, balcón o terraza abierta. Por todo ello, cuando nos vayamos a ausentar de casa, una de las técnicas que podemos utilizar para reducir el riesgo es cerrar las ventanas, las terrazas o los balcones para asegurarnos que el gato, durante nuestra ausencia, va a estar perfectamente controlado en ese entorno doméstico. Bueno, espero que el vídeo haya resultado de utilidad y que no tengáis que enfrentaros a esta emergencia veterinaria con vuestro querido amigo felino. En cualquier caso, ya disponéis de los pasos a seguir para actuar ante esta situación hasta recibir asistencia veterinaria. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!